Buenos días, reciban todos un afectuoso saludo en este día tan especial. Sea el Señor guiándonos en esta mañana por medio de su Santo Espíritu para que el mensaje de su palabra pueda ser de edificación para nuestras vidas. Es evidente que estamos pasando por una situación a la que no estamos acostumbrados. Estamos en un momento en el que quizá no pensamos estar nunca, pero descansamos en que es Dios quien dirige cada una de las situaciones que vivimos y que Él no se equivoca. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Hoy son muchos los que están enfrentando ciertas dificultades. Algunos han experimentado la pérdida de un ser querido, otros luchan contra el dolor físico y aún otros han sido afectados negativamente por esta pandemia. Pero no hay mejor consuelo que refugiarnos en Dios y en su palabra. Es importante que como iglesia, como familia, oremos por aquellos que están padeciendo, sufriendo y enfrentando estas distintas luchas. El Señor una vez más nos evidencia su amor y cuidado al permitirnos disfrutar de este espacio en el que primero, por medio de himnos, alabaremos su nombre, y tiempo también en el que segundo estaremos expuestos a la predicación de su santa palabra. Por tal razón los invito a que nos pongamos en disposición para dar inicio a este espacio. Permítame, antes de la entonación de himnos, leer el siguiente pasaje. Salmos capítulo 5, versículo 11. Salmo 5:11 dice de la siguiente manera: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Mi hermano, si hemos experimentado el amor de Dios, debemos regocijarnos cada vez que exaltamos su nombre. Lo que dicen nuestras palabras debe estar conectado con lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, los invito a que como pueblo que ama a Dios, con regocijo, con gozo, exaltemos y alabemos su nombre, y en esta ocasión por medio de himnos. Comencemos entonando el himno número 340, Escogido fui de Dios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Escondido en Cristo
312. A Jesucristo ven sin tardar. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Himno número 337, descanso en ti. En ti nos apoyamos y en tu nombre vamos. Segunda de Crónicas 14:11.
Himno 410, que mi vida entera esté. Los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Jueces 5:31. Himno 267, abre mis ojos. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. Humildemente acudo a ti.
cantando el himno 567. En la mansión do Cristo está. No tiene necesidad de sol, porque el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, 23. Los invito a que busquen en sus Biblias el siguiente pasaje, Salmo capítulo 16, versículo 11, el cual dice de la siguiente manera: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bien, este será el texto del cual partiremos y además será un texto que es importante que tengamos en cuenta a lo largo de toda la exposición. Cada frase que mencione, cada oración que diga, debemos tener en nuestra mente este texto, y lo voy a leer una vez más. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En este sermón intentaremos explicar a la luz de las Escrituras ¿en qué consiste la verdadera felicidad? ¿Es acaso un estado? Es decir, que una vez que lo alcanzamos, nada puede modificarlo. ¿O será que la felicidad consiste en momentos? Es decir, que podemos ser felices en ocasiones cuando no lo esperamos, tener instantes de alegría, aunque realmente seamos desdichados o estemos insatisfechos con nuestras vidas. ¿En qué consiste la felicidad? Es una interrogante que ha inquietado y sigue inquietando a la humanidad. ¿Por qué? La respuesta es predecible. El ser humano por naturaleza quiere ser feliz. Un ejemplo de ello es usted mismo. Reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Por qué trabajas o por qué estudias? ¿Con qué objetivo realizas cada una de las acciones de tu día? Aristóteles, un filósofo antiguo, lo enseñaba de la siguiente forma. Él decía que todas las acciones que nosotros realizamos en últimas es porque queremos con esas acciones conseguir la felicidad. ¿Cómo así?
Él decía, todas las acciones son medios para conseguir un fin y este fin a su vez se convierte en otro medio para conseguir un fin. Y así sucesivamente se establece una cadena de medios y fines hasta llegar a un fin último, que es fin en sí mismo y que no es medio para nada. Este fin es el que Aristóteles llama felicidad. En un ejemplo se podría explicar de la siguiente manera. Pensemos en una persona que estudia. Esta persona, diría Aristóteles, ve el estudio como un medio para conseguir otro fin. Digamos en este ejemplo, el trabajo. Esta persona estudia para trabajar. Ahora, ¿por qué quiere trabajar? Porque el trabajo será un medio para conseguir otro fin, dinero. Y este dinero será un medio para conseguir otro fin. Con este dinero la persona conseguirá, obtendrá lo que para ella es el bien. Y este bien que consigue será un medio para conseguir la felicidad. Y de esta manera lo explica Aristóteles. Y con esto podemos ver cómo desde antes de Cristo ya muchos pensadores se preguntaban por la felicidad. Y no solo Aristóteles, son muchos los que se han preguntado y se siguen preguntando en qué consiste la verdadera felicidad. Y aunque son muchas las posturas, todos coinciden en lo mismo. El ser humano, por naturaleza, quiere ser feliz. En este día vamos a responder a esa interrogativa desde una perspectiva bíblica, sin dejar de lado el punto de vista opuesto, para tener una definición, un abarcamiento más completo. Y para ello vamos a dividir esta exposición en 3 puntos. Primero vamos a ver la felicidad desde una perspectiva humana. Segundo, vamos a ver la felicidad desde una perspectiva bíblica. Y por último, tercer punto, responderemos a la pregunta ¿cómo experimentar la verdadera felicidad? El Señor nos guíe por medio de su Santo Espíritu, ya que sin su asistencia nos sería imposible comprender esta gran verdad y poder aplicarla en nuestras vidas. Bien, demos paso a nuestro primer punto, la felicidad desde una perspectiva humana. Es de suma importancia que definamos a qué nos referimos con el término felicidad. O más bien veamos de qué manera el ser humano entiende este concepto. Normalmente la felicidad es definida como un estado de ánimo que experimenta a alguien que se siente alegre por satisfacer un deseo o por disfrutar de algo que considera bueno. También puede ser definida como circunstancias o sucesos que producen alegría en el ser humano. También se entiende como la emoción que siente alguien al haber alcanzado una meta o propósito, es decir, autorrealizarse. Y usted que me escucha está de acuerdo conmigo en que la perspectiva humanista de la felicidad es incorrecta. Y en caso de que no sea así, yo le invito a que preste atención no solo a este argumento, sino también al argumento bíblico, el cual es totalmente opuesto a esta perspectiva humanista y antropocéntrica. Este primer punto, la felicidad desde una perspectiva humana, lo vamos a subdividir en 3 características de la felicidad desde esta perspectiva, en qué se basa esta supuesta felicidad y tercero, cómo vive este tipo de persona, es decir, cómo vive quien desde una perspectiva humana cree o pretende ser feliz. Dicho lo anterior, a continuación quiero presentar un pequeño resumen de algunas características de la supuesta felicidad que la sociedad nos quiere enseñar y de esa manera entramos en nuestro primer subpunto, características. Estaremos viendo 8 características. La primera es que se basa en la subjetividad. Se basa en lo que sale del mismo individuo. No hay unanimidad. Son muchas las definiciones o las interpretaciones que se le ha dado a este concepto. Por lo tanto, la perspectiva humana de la felicidad se torna subjetiva. Esto evidencia que el hombre aún no ha podido establecer o presentar una verdad universal, objetiva, en lo respectivo a la felicidad.
Segunda característica, depende de ti. Desde el punto de vista humanista, el ser feliz depende de ti. Como no todos son felices con las mismas cosas, tú tienes libertad para optar por aquello que te hace feliz, por aquello que crees que te llena. Ya que en últimas tú cuentas con un libre albedrío que te permite tomar cualquier decisión, incluyendo dentro de esas posibles decisiones el ser feliz. Ahora, según la sociedad, tú decides ser feliz, pero ¿cómo conseguirlo? Damos paso a nuestra tercera característica. Los demás son medios. Es decir, así como vimos en la definición aristotélica que nuestras acciones son medios para conseguir ciertos fines, lastimosamente son muchas las personas que ven a los demás como medios para conseguir sus propios fines. Si alguien no encaja en tu proyecto de vida, aléjalo de ti, ignóralo, porque en últimas tú eres quien importa. A ti no te debe importar lo que piensen los demás, tú eres el realmente importante. Ámate, quiérete, no tienes que imitar a nadie, sé la mejor versión de ti. Esto es lo que suele enseñar la sociedad. Cuarta característica, es egoísta. Teniendo en cuenta el punto anterior, lastimosamente, al ver a los demás no como fines en sí mismos, sino como medios, como cosas que nos sirven para cumplir nuestros anhelos, que en ocasiones son meros caprichos, estamos evidenciando que el prójimo no nos importa, que la generosidad está por debajo del interés propio. Quinta característica, es material. En últimas, cuando gracias al egoísmo usamos a las personas como medios para ciertos fines, esos fines normalmente suelen ser cosas materiales, objetos que con el paso del tiempo pierden su valor. Estamos en una sociedad consumista. Sexta característica es tener una vida sin complicaciones. Pásala fácil, vive sin problemas, trabajo sin mayor esfuerzo. Estas son algunas frases propagandísticas que relacionan la felicidad con tener una vida fácil. La mayoría anhela tener un trabajo en el que no tenga que dedicar mayor esfuerzo, en el que no tenga que producir con el sudor de su frente, ya que muchas de estas personas consideran que el trabajo es la fuente o base para tener una vida feliz. Para muchos el trabajo es su vida misma, viven para él y por lo tanto este debe ser ameno, sin problemas, sin complicaciones. Séptima característica es finita, temporal. ¿Qué pasará cuando mueras? ¿Qué llevarás a tu tumba? ¿Acaso la casa que conseguiste te hará feliz cuando ya no puedas habitar más en ella? ¿Cuando ya regreses al polvo? ¿Qué será de ti y de tu alma en la eternidad? Estos bienes que la sociedad presenta como causantes de felicidad no son más que objetos de provistos de valor eterno y trascendente. Con lo que damos paso a nuestra octava y última característica. El fin de esta felicidad es vano. Vivimos engañados si creemos que esto que el mundo nos enseña es real, ya que estos bienes finitos, temporales, que mencionamos en el punto anterior, además son vanos, vacíos, desprovistos de valor en sí mismos. El ser humano, por naturaleza, tiene un vacío que le inquieta constantemente y que no le permite ser feliz, porque siente que ese vacío debe ser llenado con algo. El problema estriba en que aquello con lo que la sociedad pretende llenar ese vacío es algo ilusorio, algo que también es vacío en sí mismo. Si no, piense en aquellos casos de personas que teniéndolo todo, por lo menos lo que la sociedad considera necesario para la felicidad, estas personas poseyendo todas estas cosas, dinero, familia, salud, trabajo estable y sin complicaciones, aún así se han sentido incompletos. Aún así, incluso han decidido acabar con su vida estando en estas buenas condiciones. Por lo tanto, no son estas cosas lo que garantizan una vida feliz.
Definitivamente la sociedad se equivoca al considerar estos bienes terrenales como la fuente de una verdadera felicidad. Veamos nuevamente las características de la felicidad desde una perspectiva humana y de esta manera concluyamos con nuestro primer subpunto. Primero, se basa en la subjetividad, depende de ti, los demás son medios, es egoísta, es material, es tener una vida sin complicaciones, es finita y además el fin de esta es vano. Con base en estas características y lo que hemos dicho hasta ahora con respecto a esta perspectiva de la felicidad, en los dos subpuntos restantes de este primer punto responderemos de manera directa a las siguientes preguntas. El segundo subpunto será ¿en qué se basa esta supuesta felicidad? Y el tercero, ¿cómo vive este tipo de persona? Segundo subpunto, ¿en qué se basa esta supuesta felicidad? Gracias a que ya explicamos las características y por razones de tiempo no es necesario hacer mucho énfasis en esta cuestión. Además, la respuesta es evidente. ¿En qué se basa esta supuesta felicidad? En la subjetividad. Esa es la respuesta, en el razonamiento humano. La Biblia con respecto a eso nos dice que el hombre, profesando ser sabio, se hace necio y su corazón, que ya es oscuro, se hace más oscuro, se entenebrece. Bien, con respecto a este segundo subpunto, ¿en qué se basa esta supuesta felicidad? En el razonamiento humano, en la subjetividad. Tercer subpunto, ¿cómo vive este tipo de personas? La respuesta es que este tipo de personas vive en tinieblas, incompletos, engañados. La Biblia nos dice en Efesios que Dios nos da vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros éramos hijos de ira. En otro tiempo, dice Efesios en el versículo 8, capítulo 5, que éramos tinieblas. Hay que mencionar también en este punto que aquello que causa infelicidad en el ser humano es el pecado mismo. Pero entre más conocemos a Dios, entre más nos acercamos a su palabra y entendemos mejor sus virtudes, menos vamos a querer vivir como la sociedad pretende que debiéramos vivir. Entre más experimentamos su amor, menos vamos a tratar de encontrar la felicidad fuera de él. Santiago 4:4 nos enseña que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y tener una vida bajo la ira de Dios, en enemistad contra Dios, créeme, no es nada bueno. Muchos que no conocen la verdad del Evangelio tienen prejuicios a la hora de acercarse a él. Muchos creen que el cristianismo es una vida triste, una vida de abstinencia de placer para poder conseguir algo a cambio. Muchos lo ven de esa manera. Pero recordemos que nada de lo que nosotros hagamos puede aportar a nuestra salvación. La santidad no es una vida triste. La santidad es reconocer a Jesús como la fuente de placer más grande de la vida. La santidad es la forma de vida que sigue alguien que es verdaderamente feliz. Y con lo dicho hasta ahora, quisiera que reflexionemos en lo siguiente. ¿Ves la felicidad desde esta perspectiva? Si no es así, entonces, ¿cómo la ves? ¿Desde qué perspectiva la entiendes? ¿Aún tienes dudas de si se puede o no ser feliz? ¿O no tienes claro en qué consiste la verdadera felicidad? Te invito a que veamos nuestro segundo argumento o la segunda perspectiva con respecto a la verdadera felicidad. Ya hemos visto en este primer punto la felicidad desde una perspectiva humana. Vimos las características, vimos en qué se basa esta supuesta felicidad y también explicamos cómo vive este tipo de personas en tinieblas, en pecados. Con lo que damos paso a nuestro segundo punto, la felicidad desde una perspectiva bíblica. Quisiera leer
Nuevamente, el texto que debemos tener presente a lo largo de este sermón, así como lo debemos tener presente todos los días de nuestra vida. Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Este segundo punto, similar a como desarrollamos el anterior, sigue la siguiente estructura. 3 subpuntos. Primero estaremos viendo características de la felicidad desde esta perspectiva. Segundo, veremos en qué se basa esta felicidad. Y tercero, cómo vive este tipo de persona. Demos paso a nuestro primer subpunto, en el que contrastaremos además las características de la perspectiva anterior con las características de la felicidad desde una perspectiva bíblica. Bien, primer subpunto, características. Primera característica es objetiva. A diferencia de la perspectiva humana, o más bien de las perspectivas humanas, bíblicamente hablando, encontramos que la fuente de la felicidad es una sola, Cristo. Por lo tanto, el creyente no debe entrar en esta controversia de qué cosas pueden hacernos felices, porque ya tenemos la respuesta, Cristo. En Cristo y solo en Él hallamos genuina felicidad. Él es nuestra paz, Efesios 2:14. Él es verdad y vida, Juan 14:6. Él nos rescata de las garras de este mundo, Marcos 10:45. Y si continúo presentando lo que Cristo es para nosotros, no alcanzaría el tiempo para concluir con este sermón. Segunda característica, depende de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación depende de Dios. Vemos que por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras obras, es imposible alcanzarla. Y para poder experimentar el amor de Dios, para poder deleitarnos en su presencia, necesitamos que Cristo interceda por nosotros. Y para que Cristo interceda por nosotros, necesitamos de su gracia para salvación. No depende de nosotros, sino de la obra divina. Tercera característica, los demás son fines. Son muchos los pasajes en los que se nos enseña que debemos amar al prójimo como un fin en sí mismo. Incluso debemos servir a los demás considerándolos como superiores. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Como cristianos debemos imitar a Cristo, y Él es el mejor ejemplo de servicio al prójimo. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuarta característica, se evidencia en el servir a los demás, y además de una manera desinteresada. Un cristianismo egoísta, un cristiano interesado, un creyente que prefiere ser servido antes que servir, es alguien que actúa incoherentemente, como lo vimos en el pasaje anterior. Mateo 22:39 nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quinto, es espiritual. No debemos poner nuestra mirada en las cosas materiales que este mundo nos ofrece. Como enseña el autor de Hebreos, debemos vivir con los ojos puestos en Jesús. Sabemos que llegará un momento en que lo material será aún más superfluo.
Entendemos que nuestra felicidad no puede ser ocasionada por nada de lo que este mundo nos pueda ofrecer, por nada. Sexta característica, no es un estilo de vida fácil. Lastimosamente, muchos creyentes se han dejado influenciar por el espíritu facilista que la sociedad promueve. Gracias a ello han vendido la idea de un cristianismo que se basa en la facilidad, mezclando así características que pertenecen a una postura humanista. Entonces tergiversan algunos pasajes de las Escrituras para pretender que otros se acerquen a Cristo por razones erradas. Por ejemplo, Job capítulo 11, versículos 17 al 18 dice: la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Ciertamente en Cristo hallamos reposo, pero eso no significa que el cristianismo sea fácil. No significa que la oscuridad no va a estar presente en nuestras vidas, sino que aunque estemos cerca de ella, tendremos confianza en Cristo, como lo dice el versículo 17. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. El salmista diría en el Salmo 23, 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor reconoce que padeceremos aflicciones. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas aflicciones nunca nos harán desmayar, aunque sí podremos padecerlas. ¿Por qué? No desmayaremos no por nosotros, ni por nuestras capacidades. Solo no podríamos soportarlas, sino por Cristo. Entonces sí aplica el pasaje anterior. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo, Cristo, he vencido al mundo. Séptima característica, es eterna. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este mundo acabará, pero tenemos la esperanza que estaremos con Cristo en la eternidad. Y esperanza no es posibilidad, no es voy a esperar a que se cumpla, sino la seguridad, la certeza de que así será, como lo vimos en el sermón anterior. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Octava característica, el fin de esta es real. La verdadera felicidad desde un punto de vista bíblico no apunta a nada terrenal o material. La verdadera felicidad desde una perspectiva bíblica apunta a Cristo. Esas vendas que antes teníamos en nuestros ojos, vendas que no nos permitían ver la realidad, ahora nos han sido quitadas gracias a Cristo. Éramos ciegos, vivíamos engañados por lo que el mundo pretendía enseñarnos, pero hoy tenemos la certeza de que muchas de las enseñanzas basadas en el razonamiento humano no son más que meras mentiras. Juan 17:17 nos recuerda que la palabra de Dios es verdad. Nuestra experiencia con Él una y otra vez nos recuerdan que Dios no miente y tenemos la certeza de que nuestro Redentor vive, como se menciona en el capítulo 19, verso 22 del libro de Job. Además, recordemos que nadie nos podrá arrebatar de sus manos, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Al escuchar este pasaje, nuestro corazón debe sentir una profunda alegría.
Cristo mismo es quien se encarga de que siempre nos deleitemos en su presencia. Él es quien intercede por nosotros. Ahora, ¿por qué verdadera felicidad? La respuesta es que es la única. El hecho de que existan distintas definiciones o distintas perspectivas no significa que éstas sean correctas. El hecho de que muchos crean ser feliz no significa que realmente lo sean. Incluso muchos fingen ser felices. Les gusta mostrarse como personas felices. Pero internamente, cuando están en la soledad, cuando están en su cuarto, se dan cuenta de que se sienten destruidos, vacíos, tristes, inconformes con la vida que les tocó. No se puede vivir en falsedad y felicidad al mismo tiempo. Tú puedes engañar a los demás, incluso podrías intentar engañarte a ti mismo, pero Dios conoce lo que hay dentro de tu corazón. Él no puede ser engañado y sin duda alguna todos tenemos necesidad de Él. Solo Dios puede llenar ese vacío que tenemos si Él no está en nuestras vidas. Al contrastar estas características vemos cómo lo que el mundo enseña es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Sin embargo, quisiera que analicemos bien en qué se basa la verdadera felicidad, con lo que damos paso a nuestro segundo subpunto de nuestro segundo punto general. Segundo subpunto. ¿En qué se basa la verdadera felicidad? Y quisiera leer nuevamente el texto base. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿En qué se basa la verdadera felicidad? Se basa en nuestra relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Jesús mismo es nuestra felicidad. El Señor en sí mismo es la razón por la que los creyentes debemos ser felices. Él, quien es el camino al Padre, nos permite que a pesar de nuestros pecados podamos experimentar el amor de Dios, podamos deleitarnos y gozarnos en la presencia del Todopoderoso. Nadie llega al Padre si no es por Él. Sin Cristo nadie podría ser feliz, porque la felicidad del creyente se basa en Cristo mismo, en la presencia de Dios mismo. ¿En dónde encontrar la verdadera felicidad? En Cristo. Fuera de Cristo no hay felicidad. Puedes tener salud, puedes tener dinero. Incluso podría ser la persona más querida, más famosa de este mundo. Pero si no tienes a Cristo, no podrás ser feliz. Mientras que la supuesta felicidad humana se basa en el subjetivismo, en el imperfecto pensar del hombre, para nosotros los creyentes, Cristo es la fuente, es la base, es la clave de la felicidad. Si intentamos definir felicidad en una palabra, deberíamos decir Cristo. Felicidad es Cristo mismo, quien nos permite experimentar el amor de Dios y deleitarnos en su presencia. También podemos decir que la felicidad es un estado espiritual de deleite, un contentamiento constante, producto de la obra divina en nuestros corazones. La felicidad es un estado en el que siempre debe estar todo verdadero creyente. ¿Cuánto demora? Siempre. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hay énfasis. No nos pone además condiciones. No nos dice, regocíjate si estás de buen humor, o sé feliz si algo sucede como lo esperabas, sino que nos dice siempre, no hay excepciones, no hay condiciones.
Y en el versículo 11 al 13 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo importante, lo que nos llena es Cristo, no lo material. ¿Y recuerdas en qué condiciones estaba Pablo? Sí, estaba preso. Él entendía que su condición terrenal no debía afectar de ninguna manera su relación con Dios. Tristemente, muchos usan este mismo pasaje como una especie de rezo o de palabras mágicas con las que pretenden conseguir cualquier cosa terrenal, material, justificándose en que son hijos de Dios. Pero a esto no es a lo que se refería Pablo. A continuación veamos entonces una definición negativa de la felicidad, es decir, lo que la felicidad no es. Y felicidad, debemos decir, no es placer, o por lo menos no placer como lo presenta el mundo, ya que la sociedad entiende placer como un disfrute momentáneo. Puedes tener momentos alegres, puedes tener momentos de placer, pero ninguna de estas cosas efímeras son la verdadera felicidad. Sentir placer al satisfacer un deseo no es ser feliz. Por ejemplo, piensa en un plato de comida. La persona al momento de ingerirlo puede sentir placer, puede sentir alegría. Pero ¿qué pasará cuando esa agradable sensación termine? Pues continuará con su desdichada vida. Lo placentero desde una óptica terrenal es efímero. Y en este punto quisiera advertir lo siguiente, y es la diferencia que hay entre gozo y felicidad. Hay que ser cuidadosos cuando en el contexto cristiano empleamos este término felicidad, ya que podría ser confundido o malinterpretado con la definición o definiciones que la sociedad promueve. Y es por ello que muchos dentro del círculo cristiano prefieren evitar este término y reemplazarlo por gozo, pretendiendo así dar una connotación más fuerte y no tan superficial como el mundo lo interpreta. Pero si entendemos felicidad como lo hemos venido definiendo y no como lo presenta el mundo, si aclaramos de qué manera la Biblia nos habla del ser feliz, entonces nos estamos refiriendo a la verdadera felicidad, Cristo. Ni siquiera la religiosidad es lo que nos garantiza una vida feliz, sino Cristo. Bien, con esto ya hemos hablado de la base de nuestra felicidad. Ahora veamos los siguientes dos subpuntos. ¿Cómo vive una persona feliz según dos subpuntos? Alguien realmente feliz es aquel que experimenta el amor de Dios gracias a la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué estar triste si Dios omnipotente es quien está al control de todo? Si Dios está con nosotros, ¿por qué afanarnos por las cosas que se afana alguien que no ha experimentado el amor de Dios? Que no entiende que Dios es nuestro mayor refugio, que no sabe que en Jesucristo se halla paz en medio de las negras tempestades. El creyente genuino, en medio de cualquier situación, debe reconocer la gloria de Dios, confiar en Él, descansar en sus promesas. El salmista diría: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esta verdad nos produce una felicidad que ninguna influencia humana puede ni debe trastornar. Dios es amor. Cuando creas estar solo, ¿acaso Dios no lo sabe? ¿No confías en Él? Si no disfrutas el amor de nuestro Señor, si el amor de Dios no produce en ti felicidad, examínate. Segundo a los Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos.
¿O acaso no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Examínate, porque si Dios no produce paz en tu vida, probablemente aún no has entendido la obra de Cristo. Un creyente que siente tristeza porque carece de algo material, aún no ha entendido que nuestro tesoro no está en este mundo. Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra. Mi hermano, ninguna de las situaciones que experimentemos en este mundo debe remover ese estado interno de gozo que debe tener el creyente. El gozo no lo da aquellas cosas que queremos, sino que en ese estado de felicidad interna en la que se encuentra el creyente, pudiésemos querer ciertas cosas, pudiésemos que las cosas se realicen como queremos, pero aunque las cosas no pasen de esta forma, eso no debe cambiar nuestro gozo interno, porque en última se debe hacer no como nosotros queremos, sino conforme a la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Segunda a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 3, Pablo escribe lo siguiente, 3 en adelante. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo entendía que al tener a Cristo en su corazón, lo demás pasaba a ser secundario. Él lo tenía todo porque tenía a Cristo. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, mas poseyendo a Cristo. Mis hermanos, experimentar el amor de Dios, de Cristo, es decir, cuando nuestro corazón experimenta la verdadera felicidad, Cristo mismo, nuestro actuar tendrá cambios. Esto conlleva consecuencias en nuestras vidas. Por lo tanto, la felicidad también debe ser entendida como el resultado de vivir para Dios, de vivir para Cristo. Una vida feliz es aquella que es acorde a la voluntad de Dios. En el Sermón del Monte vemos también un gran ejemplo. El Señor comienza su enseñanza con las conocidas bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, del 3 en adelante. Estas bienaventuranzas nos muestran cómo el estilo de vida de un creyente genuino es totalmente opuesto a la de alguien que no ha conocido a Dios. ¿Qué significa bienaventurado? Bienaventurado viene del vocablo griego makarios, que se traduce como dichoso, afortunado, muy feliz, supremamente bendecido. Es decir, una dicha, una felicidad bendecida que proviene de lo alto, no felicidad con respecto como a este mundo lo enseña, sino una felicidad de bendición. ¿A quiénes se les da este título de bienaventurados? A aquellos que han experimentado la gracia de Dios, alguien que ha sido hecho hijo de Dios. Y quisiera que brevemente veamos cada una de estas bienaventuranzas. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Una persona que reconoce su condición de inferioridad,
Entiende que solo Dios es digno de gloria. El mundo te enseña que debes tener tu autoestima bien alta. El Señor te enseña que no seas altivo, que te estimes a ti mismo como un ser pecador, como un ser inferior que necesita ayuda, que necesita de la ayuda de Dios para poder vivir correctamente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Llorar. Normalmente el llanto suele ser asociado al tener una vida triste. Sin embargo, desde la óptica divina, una persona feliz llora. Ahora, no se trata de llorar por llorar, sino llorar a causa del Evangelio, a causa de reconocer nuestra condición delante de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser manso es soportar injurias sin resentimiento. Es entender que no debes pagar a nadie mal por mal. El mundo te enseña que debes dar de lo que recibes. Y si recibes de alguien una cachetada, el mundo te dirá: no seas tonto, devuélvela. Y si es posible te dice: devuélvela con más fuerza. Sin embargo, el Señor te enseña: sé manso, pon la otra mejilla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto no quiere decir tomar la justicia por nuestras manos. Recordemos que nosotros mismos en muchas ocasiones somos injustos. Tener hambre y sed de justicia es anhelar que se haga conforme a la justa voluntad de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cuán mal se debe sentir un cristiano orgulloso? Dios nos perdonó por nuestro pecado sin merecerlo. ¿Por qué nosotros no perdonar a otra persona independientemente de lo que nos haya podido hacer? ¿O es que acaso somos más dignos que Dios? Nada se compara a lo misericordioso que es Dios para con nosotros. El Señor nos ayude a apartarnos del orgullo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuán lejos estamos del estándar divino? ¿Cómo está tu corazón? Jeremías 17:9 nos dice que nuestro corazón es engañoso. Que nuestra oración sea que el Señor ponga en nosotros un corazón de carne. Que nuestras acciones no sean con base en un interés egoísta, sino que emanen de un corazón que busca agradar genuinamente a Dios y no a los hombres. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pacificador, es decir, alguien que no solo quiere la paz, sino que hace lo posible por conseguirla. Y no me refiero únicamente a una paz interna, sino una paz entre todas las personas. Hace todo lo posible porque las relaciones con los demás no sea conflictiva. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La historia nos enseña que son muchos los creyentes que han muerto por causa del Evangelio. ¿Qué hemos padecido tú y yo? Probablemente se hayan burlado de ti porque pretendes vivir conforme a las Escrituras, o porque crees en Dios, o por cosas semejantes a estas. Sin embargo, nada se compara a los injustos padecimientos de Cristo en la cruz. Tú y yo deberíamos estar dispuestos, si fuese necesario, a morir por la justa causa de Cristo. Y el versículo 12 de Mateo 5 nos dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué mayor galardón que deleitarnos en la presencia de Cristo por la eternidad? Esta forma de vida
que vimos en las bienaventuranzas evidencia el estado de felicidad interna que posee el creyente al saber que Cristo, nuestra felicidad, está con nosotros a pesar de nuestro pecado, a pesar de no merecerlo. Y es importante hacer las siguientes aclaraciones. Y primero es que este mensaje de las bienaventuranzas no va dirigido a personas en las que aún no ha obrado el Espíritu Santo de Dios. Difícilmente lo podrían entender. Aún nosotros se nos dificulta tener tal carácter. Y segunda aclaración, hacer esto no es lo que nos salva, sino que el ser salvo, ser nacido de nuevo, cuando nuestra naturaleza es cambiada, nos llevará a tener este estilo de vida, este carácter. Mi hermano, los seres humanos quieren tener una vida feliz, sea creyente o no. Cristo nos enseña la clave para tener una vida feliz, y para ello es necesario tenerlo a Él en nuestro corazón. Porque si hacemos todas estas cosas, pero no lo tenemos a Él, resultan acciones vanas, vacías, carentes de valor. No se trata de haz esto y serás feliz, sé manso y serás feliz, o entre más llores, más feliz serás. Sino que aquellos que somos hallados por Cristo, hemos encontrado la fuente de la felicidad, y como consecuencia debemos llevar este estilo de vida. Tú puedes ser pacificador, pero si Cristo aún no está en tu corazón, no eres bienaventurado. Alguien que dice tener a Cristo y no lleva este estilo de vida debe examinar su fe. Porque pensemos en el opuesto de cada una de estas bienaventuranzas. ¿Será que un creyente puede no ser pobre en espíritu al entender su condición delante de Dios? ¿O será que un creyente no llora al haber experimentado el amor de Dios? El ser feliz en últimas depende de nuestra relación con Dios, relación que no debe ser condicionada por nada externo, por nada de este mundo. Y para poder tener una relación con Dios necesitamos de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Veamos un breve resumen de lo que hemos visto en este segundo punto. Hemos visto las características de la felicidad, de la verdadera felicidad, y la contrastamos con la perspectiva humana. También vimos en qué se basa la verdadera felicidad, en Cristo mismo. Y como acabamos de ver en este tercer subpunto, también vimos cómo vive una persona feliz. Demos paso a nuestro tercer y último punto. ¿Cómo experimentar la verdadera felicidad? Si eres hijo de Dios, tienes la clave de la felicidad, Cristo. Si no eres hijo de Dios, déjame decirte que nunca podrás ser feliz. Si aún no has experimentado genuinamente el amor de Dios, el mejor consejo que te puedo dar es que seas expuesto a su preciosa palabra. Dirígete a Él, busca más de Él. Uno de los errores comunes de quienes predican un falso evangelio es que en vez de llevar a las personas a Cristo, invitan a que éstas pongan su mirada no en Cristo, sino en lo que éste les puede dar. Por ejemplo, es muy común ver a personas que cuando predican el evangelio dicen: ¿quieres tener salud? Acércate a Cristo. ¿O quieres que tus problemas económicos sean resueltos? Acércate a Cristo. Pero esto no es el evangelio. Estas personas presentan a Cristo como un medio para y no como un fin en sí mismo. No hay nada como experimentar el amor de Cristo. No hay nada que se compare al experimentar la presencia de Dios. Cuán maravilloso es ver las sendas de la vida desde una nueva naturaleza. Como dice el texto que tenemos como base: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Para experimentar esta felicidad debemos primero creer en el evangelio. Debemos creer y entender la obra de Cristo.
Por lo tanto, experimentar la verdadera felicidad comienza con fe. No es que como eres feliz experimentarás la fe, sino que luego de experimentar una fe genuina, experimentarás el amor de Dios, la felicidad. Fe es conocer y creer la palabra de Dios, además obedecerla. Recordemos que fe sin obras es muerta. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si aún no eres feliz, busca de Cristo. Exponte a su palabra si aún no te has dirigido a ella. Ahora, si quieres que otros experimenten la verdadera felicidad, predícales el Evangelio. En este punto también es importante recordar que el experimentar la verdadera felicidad se evidenciará en nuestra vida. Ya no viviremos como cuando estábamos sin Dios, sino como realmente vive una persona feliz, como ya lo desarrollamos en el punto anterior. Y también quisiera que en este punto del sermón recordemos que la verdadera felicidad la experimentaremos algún día en plenitud, en el sentido de que no habrá ninguna influencia humana. Seremos librados por completo del pecado, que es aquello que se opone a la verdadera felicidad. Recordemos que pecado es infelicidad. Hay un himno que nos recuerda cuán hermoso será el habitar con Cristo por la eternidad. Nos dice que allí no habrá tribulación, ningún dolor, ningún pesar que me quebrante el corazón. Yo gozo cada día aquí su protección y gran amor, pero es mejor estar allí en la presencia del Señor. Perfecto amor encontraré con el Señor en su mansión. Perfecta paz allí tendré con mi Jesús en comunión. Entonces sí, yo gozaré de toda la felicidad y ya con Cristo estaré por toda la eternidad. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Feliz será mi corazón en la presencia del Señor. Ya para concluir, quisiera citar nuevamente el texto del cual partimos. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El ser humano quiere ser feliz, pero no todos pueden serlo. Solo aquel que tiene genuinamente a Cristo en su corazón podrá experimentar la verdadera felicidad. Cristo nos muestra la senda de la vida. En su presencia podemos hallar plenitud de gozo. Cuán hermoso será ese momento en el que nos deleitaremos a Él, al estar junto con Él por la eternidad. Los invito a que oremos. Señor, una vez más nos acercamos ante el trono de tu gracia, reconociendo tu poder y tu grandeza. Te damos gracias, Señor, por cada una de las situaciones que nos permites vivir. Te pedimos, Señor, que sean estas con el fin de que podamos forjar nuestro carácter como creyentes. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos solo en ti, que nada de este mundo terrenal pueda influenciar nuestra relación contigo. Ayúdanos a deleitarnos en ti en cada momento y te suplicamos de tu asistencia. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu nos guíes, porque solo no podríamos, porque somos débiles, porque somos pecadores y en todo momento necesitamos de ti. Exaltamos tu grandeza, te agradecemos, Señor, y te pedimos que nos ayudes en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que tengan un feliz día del Señor.